En este video tutorial trabajaremos sobre los datos XML de un documento RSS online. Para nuestro caso trabajaremos sobre un documento RSS de YouTube. Tenemos esta estructura XML que tiene sus diferentes etiquetas, como por ejemplo el channel que define al documento RSS. Entonces, como podemos observar, tenemos otras etiquetas como son URL, link y las demás. Entonces trataremos de estos documentos, de estos datos, pasarlos a una forma legible por el usuario. Entonces, en nuestro proyecto lo que hemos hecho es descargarnos de la página tutorial y modificar desde aquello para poder resolver más fácilmente. Entonces, tenemos un archivo XML, el principal, que va a contener dos botones, que va a ser ingresarle el URL y vamos a listar. Después de esto, para cada opción tendremos que crear una activity para ingresar y otra activity para listar. Entonces, para poder realizar todo esto, para poder hacer el parseo de los datos XML, lo que hacemos primero es definir una clase noticias que aquí va a contener los datos que vamos a parsear, que queremos parsear. En mi caso voy a parsear lo que es el título y el link para poder acceder a la noticia, y el título para poder ver el título de la misma. Entonces, como podemos observar, tenemos la clase noticias, sus atributos, los getters y los setters. A continuación, lo que vamos a hacer es tener una clase que permita hacer el tratamiento de los datos XML. Entonces, lo que tenemos prácticamente es un array de lista noticias. Tenemos la clase noticias y que creamos una lista de tipo noticias. Entonces, el tratamiento se lo hace a través del método SAX, que en Android es el que permite realizar el parseo de los datos XML. Para esto, este método SAX tiene algunas clases abstractas, ya que está heredando esta clase de default handler. Entonces, los más importantes que se necesitan para hacer el parseo básico son, por ejemplo, lo que tenemos, el inicio del documento XML. Por ejemplo, comienza el documento XML, entonces tenemos el método startDocument. Entonces, con esto hacemos que se inicialice el array de noticias y la variable sbTexto, que es el que va a ir almacenando cada dato que se va sacando del documento XML. Entonces, como siguiente paso, una vez iniciado el documento XML, se inicia una etiqueta. Entonces comienza una etiqueta XML a través de startElement. Con este método lo que vamos a ir es sacando las etiquetas. Quizás todos los métodos son importantes, pero el método con el que nosotros trabajamos es el endElement. Es el que termina una etiqueta XML. Entonces, a través de este método vamos a sacar lo que es el título y lo que es el link, y finalmente vamos almacenando en la lista de noticias. Entonces añadimos a una lista para luego manipular esto. Esto sería todo lo que contiene lo más importante, la clase RSS Handler. Esta clase va a ser usada por el RSS Parser SAX, que es el encargado en sí ya de parsear los datos XML. Si analizamos esta clase, podemos ver que tiene un constructor que recibe únicamente la URL y lo hace de tipo, lo instancia de tipo URL, new URL. Entonces, con lo que va a permitir solamente recibir una URL para realizar el parseo y no cualquier carácter o una serie de caracteres. Quizás el método que realiza en sí ya el parseo, una vez recibido la URL del archivo XML, entonces es el método parse, lo que es de tipo ArrayList de las noticias, es el encargado que va a parsear. Instanciamos un parser y este va a coger cada
cada elemento del array list y lo va a ir parseando. Entonces, una vez ya realizado este parseo, lo que nos quedaría es listar los documentos, listar los datos parseados para que sean legibles. Entonces, para esto tenemos esta clase de aquí, que pasamos la URL a la clase que habíamos analizado previamente, RSS parse sax. Lo que pasamos es la URL. Esta URL se obtiene a través de la primera opción, que es ingresar. Lo hacemos a través de devolver valores usando intents. Entonces esto sería todo en cuanto al parseo. Después del parseo, lo que nos pide es listar las noticias del parseo realizado. Entonces lo que hacemos es vamos a declarar una lista, y en esta lista lo que vamos es pasar, como habíamos indicado en videos anteriores, una list view. Lo que recibe prácticamente es un adapter, que este adapter contiene los atributos que va a tener la list view. Entonces lo que instanciamos es un adapter y pasamos un adapter. Adapter va a ser prácticamente los ítems o las noticias. Cada noticia que se bate, como vemos aquí, tenemos el array list noticias de tipo ítems. Entonces cada noticia se va a pasar a un adapter, y este adapter va a pasar a una list view. Y como último punto, para poder ver la noticia, tenemos que crear un menú contextual. Aquí llamamos al menú contextual, declaramos en sí. Entonces creamos el menú contextual con un título, elija la opción, y con una opción que dice ver noticia. Entonces ahora para el método para elegir para poder manipular el menú contextual es el onContextItemSelect, que ya se había indicado en videos tutoriales anteriores. Entonces lo que hace es sacar la página que está almacenado en la lista. Una vez que habíamos ido sacando los datos del archivo XML, lo íbamos guardando en una lista. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el link para poder acceder, y lo más importante aquí es que usamos el atributo Android Content int.actionView, que es el que va a permitir acceder a las noticias. Entonces inicializamos esta activity. En caso de no poder hacer, nos va a devolver un error. Entonces si ejecutamos nuestra aplicación para poder ver cómo se está desarrollando, esperamos que se cargue. Entonces tenemos aquí nuestro menú. Si le damos en ingresar, tenemos previamente ya ingresado la URL, dado que es muy largo para estar ingresando manualmente. Como vemos, tenemos aquí lo que es el usuario, que es mi cuenta de YouTube. Si ponemos aceptar, nos va a devolver a la activity principal, y tenemos la segunda opción, que es listar. Entonces en listar nos tendrá que devolver una lista de nuestros videos, de mis videos que tengo en mi cuenta de YouTube. Como podemos ver, tengo 4 videos cargados. Si le damos un clic a uno de ellos, nos va a salir el menú contextual. Entonces pulsamos ver noticia, se visualiza. Entonces está en el método cargando las noticias para poder ser visualizados. Esperamos un momento para comprobar su correcta ejecución. Entonces ya vemos que está correctamente funcionando. Lo mismo podemos hacer para otro RSS. Vamos a probar para ver que funcione correctamente. Entonces ingresamos otra URL para comprobar que esté funcionando. En este caso ingresamos para ver el archivo RSS del WordPress. Presionamos aceptar, presionamos listar, se
nos demora un poco en cargar. Entonces vemos que se nos carga los títulos y los links de cada noticia que tenemos. Entonces esto sería todo en cuanto a este video. Gracias.